Bueno. Bueno, gente, tengo entendido que ustedes ya vieron los primeros pasos en la guía 8, lo que es todo funciones. ¿Está? Entonces vamos a continuar en esa línea de teoría y en esta clase vamos a aprovechar a dar dos cosas. Vamos a dar, vamos a empezar a trabajar con todo lo que sea funciones y también vamos a empezar a trabajar con matrices. Vamos a combinar las dos cosas. Nosotros en la clase pasada habíamos visto vectores, ahora vamos a trabajar un poquito con matrices. ¿Está? Yo voy a compartir un poquito la pantalla. Aguanto un segundito. ¿Está? Ahí está. Ustedes en el apunte tienen un ejemplo de una función que suma tres valores numéricos. A ver, espero que se sigue sumando gente. Bueno, como ustedes ya vieron, a ver, pregunto antes de seguir, ¿alguno no vio la teoría o no estuvo en la teoría? ¿Todos estuvieron en la teoría? Bueno. A ver. O sea, Ana, Facundo y María José, ¿ninguno estuvieron en las teorías? Bueno, perfecto. Perfecto. Bien. La guía 8, ya la teoría y las prácticas se la bajaron ya. Perfecto. Bien. Bien. Listo, entonces. Temas funciones. Temas funciones. Momento. Que se está juntando gente. Bien. Con el tema funciones no es otra cosa que un subprograma. ¿Está? Es un programa o adentro de otro programa. ¿Se acuerda cuando en la guía 2 y en la guía 3 se hablaba de programación modular? ¿Tá? Que era dividir un gran problema en problemas más chicos. Bueno, para esto, en esta primera instancia, vamos a usar las funciones. ¿Tá? La función, o subprograma, la van a usar para obtener resultados o generar parte de un proceso. Hay dos formas de trabajar con funciones. Una es, por ejemplo, declarando es el prototipo o cabecera. ¿Tá? Yo lo hago así. Int suma lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a hacer un subprograma o función que se llama suma. Esa suma va a recibir tres parámetros, A, B y C, ¿está? Y me va a retornar un entero, que es la suma de los tres valores. Esta es la sintaxis de la cabecera. El tipo de dato, el nombre de la función y los parámetros que puede llegar a tener. ¿Está? Entonces yo abajo del main, debajo del main, vamos a hacer la zona de la codificación. Yo puedo hacer, por ejemplo, int out igual a más b más c. Sumo los tres valores y ¿cómo hago yo para que una función me retorne en su nombre un valor con esto? Con la instrucción return. ¿Está? ¿Qué es lo que hace? Toma la variable out y la retorna en el nombre de la función. Fíjense cómo lo voy a hacer ahora.
Code ingrese 3 valores. Vamos a dejar un pequeño espacio. Bueno, punto y coma acá. No, así. Punto y coma. Sin A, B, C. Leo 3 valores. Vamos a hacer un par de líneas en, vamos a hacer un par de líneas en blanco. Y resultado es igual suma A, B y C. Observen eso. ¿Está? Yo leo 3 variables y declaro una variable que se llama resultado y le asigno el llamado a la función suma A, B y C, y acá le paso los 3 parámetros. Code, la suma es resultado. En breve. Aguante que vamos a grabar esto. Ejemplo de función. Yo primero lo voy a ejecutar así, como está. Vamos a compilar primero. Compiló. Perfecto, no hay ninguna... ¿Qué es yo? 10. Oh, un momento. Así es. Perdón. Ya. Voy a poner un 10, un 40 y un 70. ¿Está? La suma es 120. O sea, 10 más 40 más 70 da exactamente 120. Ahora fíjense cómo es todo el proceso de llamado. Yo voy a poner acá un punto de interrupción. Yo voy acá a poner un punto de interrupción. Y lo voy a ejecutar con esta lupita. 10, 40 y 70. O 79 puse, bueno, no importa. Fíjense, acá está el resultado. Yo lo voy a seguir ahora paso por paso. ¿Está? Voy a pulsar F6. Momento, ahí. Voy a pulsar F6. Fíjense cómo salto de acá a la función suma. Fíjense, hace la suma en AUS, 129, retorna AUS. En resultado, fíjense que quedó la suma e informa la suma. Está que, quiere decir que cuando llega al llamado a la función, ejecuta la función y retorna un resultado. ¿Está? Generalmente a todas las funciones, generalmente se usan para hacer un cálculo y obtener un resultado. Rara vez van a ver una función en donde se lea y se escriba datos. ¿Se entiende? Las funciones, después vamos a ver casos particulares, ¿no? Pero las funciones generalmente se usan para hacer un proceso o generar un cálculo. ¿Está? Nunca hay que tratar por todos los medios y nunca usar el sein o el code adentro de una función. No es, o sea, no es que no está mal, se lo va a permitir, pero no es lo recomendado. Primer concepto que ustedes tienen de la función. A ver, un momento que... Acá está, ¿no? Teoría.
el tema, esto que ustedes ven acá entre paréntesis, que son los parámetros. O sea, a la función nosotros le tenemos que pasar información para que haga un proceso, ¿no? Bueno, esa información nosotros se la vamos a pasar como parámetros. Acá está toda la teoría que tienen que usar, todo esto son la parte de... acá está lo que yo les decía, ¿ve? El llamado, la ejecución va al subprograma, termina de ejecutarse la función y vuelve al llamado original, que es lo que acabamos de ver recién. ¿Está? Ahora, declarando y definiendo funciones, lo que acabamos de hacer, el prototipo arriba, la función abajo. Los resultados de una función puede ser cualquier tipo de dato. Es decir, una función puede retornar cualquier tipo de dato que ustedes tengan disponible. ¿Está? Incluso puede retornar vectores, incluso puede retornar matrices. Ahora, quiero llegar a la parte de los parámetros. Intercambio de información desde funciones C++. Fíjense en la página 8. Cuando ustedes tienen en un programa la función, acá tienen la codificación de la función. Estos parámetros, estos son lo que se dicen, perdón, ¿no? Los parámetros formales o los parámetros de diseño. Acá es donde nosotros definimos y codificamos la función. Y acá, lo que nosotros tenemos acá es los parámetros actuales, que son el valor que tienen los parámetros al momento del llamado, o sea, en el llamado de la función. ¿Está? ¿Hasta ahí se entiende o hay algo que no quedó claro de esta teoría? ¿Se entiende la diferencia entre parámetro formal y parámetro actual? Mire que eso es pregunta de teoría, ¿eh? Más de una vez. Bien. Ahora, hay dos formas de pasar parámetros a una función. Vamos a hacer así. Yo voy a hacer una prueba. Observen esto, ¿no? Code. Valor de A. ¿Sí? Observen una cosa. Antes de hacer el return de aus, ¿está? Le voy a cambiar el valor a un parámetro. Voy a decir que B es igual a 100, por ejemplo. O sea, yo voy a llamar a B y C y le voy a cambiar adentro de la función el valor de un parámetro. Y supuestamente me tiene que mostrar los tres valores acá. Perfecto. A va a valer, qué sé yo, 40, B va a valer 80 y C va a valer 90. ¿Ven? ¿Qué pasó con el valor de B? Nada, no se modificó. Si yo esto lo sigo paso a paso, si yo voy a poner un punto de interrupción acá, vamos a seguirlo paso a paso. Vamos a poner un 40, 80 y 90. Ah, no, perdón, que lo ejecuté, lo tengo que ejecutar con la lupita. Perdón, perdón. Ahora sí, 40, 80 y 90. Yo vengo acá. Fíjense,
F6 hace la suma, sumó AUS, 210, a B le asigna 100, ahí lo ven, retorna el AUS, pero cuando venimos acá, ¿cuánto vale B? Sigue valiendo 80. Bien, vamos a ver por qué pasó eso. Porque lo que yo estoy usando ahí en la función es lo que se llama parámetro por valor. Cuando se pasa parámetros por valor, los parámetros actuales, los del llamado, se copian en los parámetros formales. ¿Está? O sea, si yo tengo acá, lo llamo con 10 y acá lo llamo con un 20. Y después a esto lo dejo en 10 y a esto lo modifico y acá pongo un 70. Yo modifiqué la copia, no el parámetro original. Por eso no vieron la modificación en el programa. ¿Mm? Ahora fíjense si yo hago lo siguiente. Le pongo un ampersand, uy, perdón. Vamos a cortar. Le pongo un ampersand a la B, un ampersand a la B acá. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. 40, 70, 90. ¿Ven? Ahora sí me cambió el valor de B. Lo cambió, lo modificó. Si yo esto lo hago ahora, otra vez paso a paso, y lo vamos a ejecutar. 40, 70, 90. Y vengo acá, otra vez. F6, hizo la suma, perfecto. A B le sumó 100, retorna AUS, está bien. Y cuando vengo al main, miro B, ahí está, ¿ven? Lo cambió. ¿Por qué pasó eso? Pasó por lo siguiente. Porque al parámetro lo pasé, se dice por referencia. Cuando uno pasa un parámetro por referencia, los parámetros actuales y los parámetros formales son la misma posición de memoria. Quiere decir que todo lo que yo modifico adentro de la función se va a ver reflejado desde el llamado después. ¿Por qué? Porque no es una copia como en el parámetro por valor, sino que son la misma posición de memoria. Pregunta de teoría. Si en un pasaje por referencia decimos que el parámetro formal y el actual es la misma posición de memoria, ¿podemos decir que es la misma variable? No. ¿Qué era una variable? Definan variable. Ah, entonces sí, porque es una posición de memoria. Exactamente. Si son la misma posición de memoria, son la misma variable. Pregunta de teoría eso, ¿eh? Y en los coloquios, muchos pisaron el palito ahí. ¿Se entendió? Bueno, pregunta porque esto es fundamental que lo entiendan. Si alguien no entendió, por favor, me lo dice y lo explicamos de vuelta. La diferencia en la forma de pasar los parámetros. ¿Se entendió eso? Bueno, perfecto. Seguimos con la clase. Hay otra forma de trabajar con funciones, gente. ¿Está? ¿Qué es esto? Es no trabajar arriba con el prototipo cabecera y declarar la función directamente acá arriba. ¿Está? Hago esto y esto es lo mismo. Si yo compilo esto acá, ¿ven? Está exactamente lo mismo.
Pero vamos a tratar de trabajar de esta manera, así queda más prolijo y le va a servir para el día de mañana que codifiquen en otros lenguajes. Esta manera de codificar. Bien, ahora, sigamos con otro. Utilizar la plantilla, ahí está. Fíjense que hay un ejercicio de la guía 4 de PCI, y no sé si no está dando vuelta ahí en el ejercicio ese, que era generar una matriz cuadrada de 10 por 10, llenarla con valores al azar. Obtener un vector con los valores por encima por encima de la diagonal principal. Bien. Observen esto, vamos a declarar una matriz de 10 por 10 primero, ¿no? Y el complemento o el tipo de esto se llama matrix. Lo voy a seleccionar, voy a hacer un control H, ahí está. Le estoy diciendo que me haga una matriz de 10 filas por 10 columnas y que ya me la rellene con ceros. ¿Está? Bueno. Y ahora la vamos a llenar con llenarla con valores al azar. Y me está sobrando una L de paso. Bien. Bueno. Y te pido una cosa. Cámbiame en arriba matriz, que pusiste amtriz, que me duelen los ojos. ¿A dónde? Ah, matriz. Perdón. Era para molestar nomás. Debo estar boleado por el tema de me vacuné esta mañana, así que está medio bobo. Vamos si querés. Vamos, uno menos. Uy. Por y que va desde 0 y menor. Observen esto ahora, ¿no? M.size con índice 0 en un matrix el size sub 0 me retorna la cantidad de filas. Y size 1 me retorna las columnas. ¿Está? Antes ustedes con vector usaban size vacío, sin nada. ¿Qué pasa? Con el vector, al tener una única dimensión no hacía falta. Ahora, como estamos dando una matriz, para poder trabajar, saber a qué índice estamos refiriendo, es 0 para las filas, 1 para las columnas. De hecho, fíjense lo que voy a poner ahora. Forin J igual a 0, J menor que el size 1, las columnas, J más. Esta decimos el M. Y
J es igual, y vamos a hacer números aleatorios de 100, entre 100 más rand de 500, qué sé yo, por poner alguna cosa. A ver. ¿Qué diferencia hay en? I más incrementa I, asigna la I incrementada. Más I, asigna la I, la incrementa después. Sí, en los bucles, así, los bucles for, no hay mayor diferencia. O sea, el resultado que vas a ver es el mismo. Es el mismo. Pero, ajá, sí. sí. No, que en la guía de práctica hay un par de ejercicios que tiene preguntas sobre eso, que importa el orden cuando se usa más I o I más. Sobre todo con el tema de la asignación o poder mostrar algún valor o hacer algo por el estilo. De hecho, Baltasar, cuando tenga un ratito de tiempo, hace un programita C y pone I igual a 10, code I. Code más I y code I más. Y vas viendo la diferencia. Bien. Lo lleno con valores aleatorios entre ahí, ¿no? Disculpe, entonces la diferencia sería que I vas a crear el valor y después lo va a sumar, y más I lo va a sumar y después va a asignar el valor, lo va a asignar al valor de I. Exactamente. Sí. Si En vos sí. tenés una variable, Sí. si vos tenés una variable, no sé, lo que sea, variable j, y haces igual a I más, lo que va a hacer es va a darle el valor que tiene I actualmente y después le va a incrementar el valor de I. Pero ese valor no va a quedar reflejado en j. En cambio, si vos querías tener la variable j y la variable I, las dos con el valor posterior al incremento, lo que tenés que hacer es más I. Entonces se evalúa primero el incremento y después se asigna la variable. Exactamente. Bien. Obviamente, volviendo al tema acá, para poder usar rand, lo selecciono, hago control H y fíjese como ya me puso el include automáticamente. Bien. Yo voy a grabar esto como ejemplo de función y matrix. Ya vamos a aplicar funciones sobre esta matriz. ¿Está? Bueno, vamos a ver si es cierto. Vamos a compilar esto. ¿Qué no le gustó? Matrix, perdón. Me faltó eso, ¿eh? Matrix, el tipo de dato, igual que el vector, de 10 por 10. A ver ahora. Ahí le gustó. A ver ahora, si ejecuto esto. Ahí está mi matriz de 10 por 10, ¿no? Perfecto. Ahora, la diagonal principal, vamos a hacer de cuenta que esta es mi matriz de 10 por 10. Obviamente, las filas van a ir de 0,9 y las columnas de 0,9. ¿Se acuerdan? La diagonal principal es lo que ustedes ven pintado de azul. Esta es la diagonal principal. Con lo cual, los elementos que están por encima de la diagonal principal serían, vamos a poner todo esto que ven acá. Vamos a pintarlo de verde. Ahí está. Lo que yo tengo que hacer es generar un vector lineal, no una matriz, con todos estos valores que están acá. ¿Está? A ver. ¿Cuántos elementos? Vamos a intentar hacer un cálculo de cuántos valores tendría que tener ese vector. Por ejemplo,
A ver si alguno se da cuenta cuántos valores debería tener ese vector, cuántos lugares. ¿Puedes repetir que se cortó, profesor? ¿Cómo? Sí, puedes repetir porque se me cortó, Ah, por favor. no, yo tengo la matriz. La diagonal principal de una matriz es lo que vos ves pintado de celeste. ¿Está? Hay que formar un vector lineal con todos los valores encima de la diagonal principal, que son los valores que vos ves pintados en verde. Primer pregunta, ¿cómo haríamos nosotros para calcular qué cantidad de valores va a tener mi vector? ¿Cuántos lugares debe tener mi vector? A ver. 45. Sí, señor. Ahí 45. lo dijo. Y le dijo también Pico Liga. 45. Y les voy a explicar por qué. La matriz tiene 100 elementos. ¿Está? Si yo le resto la diagonal principal, le resto 10. Me quedan 90. Dividido 2, 45. Que son los valores que están por encima o por debajo. Perfecto. Segunda pregunta. Con vectores. Con vector, ¿me hace falta saber cuántos elementos de antemano, cuántos elementos voy a tener? ¿Es necesario? No, Oh, por supuesto que no. Por supuesto que no, si lo podemos ir agregando con pushback. Perfecto. Exactamente eso era la respuesta. ¿Está? Si nosotros, no sé, no me acuerdo si lo hicimos en PC en este ejercicio, yo creo que no. Sí. Yo llegué a hacerlo con algunos chicos en Claro. En PCI no la había que clase declarar, complementaria. Sí, había que declarar un vector ya con un tamaño. Entonces, con sí, esta correcto. forma nosotros declaramos el tamaño. Sí. Pero como es vector, y podemos ir cargando con pushback, no nos hace falta saber de antemano. Con lo cual, acá vamos a poner vector int b vacío. No me interesa. Control H, ahí puse el include. Bien. Ahora vamos a hacer el recorrido para traspasar los fíjense, para pasar los elementos que están por encima de la diagonal, cuando el valor de fila valga 0, la columna arranca de 1. Cuando arranque 1, la columna arranca de 2. Cuando valga 2, la columna arranca de 3. Primer pregunta, ¿hace falta recorrer hasta la fila 9? no, No, porque en la última fila no hay nada por encima de la diagonal principal, con lo cual el primer for sería for int i igual a 0 y menor a m.size menos 1. Tengo que recorrer 1 menos. Primer bucle for resuelto. Tengo que recorrer desde 0 hasta el anterior al último. En este caso hasta el 8, porque acá sí tengo un valor por encima, pero acá no tengo nada, o sea, no hace falta. Y ahora, ¿desde qué valor debería empezar J? El segundo for. Yo lo pongo así, pero
J no puede arrancar de 0. ¿De qué valor arrancaría? ¿No? Vamos de vuelta a la matriz. Cuando I vale 0, J arranca de 1. Cuando I vale 1, J arranca de 2. Cuando I vale 2, J arranca de 3. Desde I más 1. Sí, señor, desde I más 1. Bien ahí. Desde I más 1. ¿Se entiende eso? ¿Por qué arranca desde I más 1? Sí. O sea, no puede arrancar siempre de 1 porque acá están todos los valores por debajo de la diagonal. Entonces aquí J arranca desde I más 1. J y vamos a hacer así, vamos a hacer en una misma línea. Y ahora digo si vamos a mostrar. Pero se me escapó una. Mostrar el vector. Mostrar el vector resultante. For int I que va desde 0, mientras que I sea menor al b.size. Fíjese que acá, como es un vector lineal, va sin índice. Code el b sub I. Bueno, vamos a ver si es cierto. Vamos a compilar primero, a ver que no me olvide de nada. A los warnings de siempre. Y ahí está mi diagonal. 567, 434, 100, 269. Ahí está. Hay todos los elementos de diagonal así. Ahí están todos los 45 valores. Bueno, voy a minimizar un poquito esto. Entonces, acá está el otro tema que me faltaba con respecto a lo que habíamos visto en la clase pasada, que ya habíamos trabajado con vectores, y ahora cómo se trabaja con matrices, ¿está? Se declara una matriz con cantidad de filas, cantidad de columnas, ¿está? Y se le da un valor inicial si quieren, ya lo rellena con 0. Así como se llena, ¿no es cierto? El vector. ¿Se acuerdan que ustedes, la única gran diferencia es que ustedes en PCIN hacían esto? ¿Está? Ahora van a tener que usar una llavecita por un corchetito por cada índice. Un corchetito para I, un corchetito para J. Esa es la única gran diferencia. Pero el resto, gente, es exactamente igual. ¿Está? Teniendo siempre dos cuidados. Primero, recuerden siempre que trabajan con matrices y vectores, que el primer índice es 0. ¿Tá? Si ustedes tienen un vector de 10 elementos, los índices van de 0 a 9. Y la otra es que el índice siempre el primero es en la fila, el segundo en la columna, eso no cambia nunca, y la única diferencia es que van en llavecitas separadas. El resto es el mismo tratamiento, el mismo trabajo. ¿Está? Bueno. Profe, Sí. la teoría para la sintaxis de matrices y vectores no está en el aula todavía, ¿no? No, la estoy dando yo. Explico una cosa. Yo estoy explicando esto ahora para ganar tiempo. Nosotros habíamos empezado a traducir en los ejercicios
de la guía 4, con lo cual yo empecé a dar la parte de vectores y matrices. Nosotros, Sí, sí. mi intención es ganar un poquito de tiempo porque me gustaría tener, aunque sea una clase, dar un ejercicio, un único ejercicio grande donde se use todo. Vectores, matrices, funciones, tuplas, recursividad, sobrecarga. Un mega ejercicio, hacerlo entre todos, que lo hagamos entre todos, que contemple todos los temas. Me gustaría poder dedicar una clase o dos, si se puede, a eso. Y la única forma que encontré es adelantar un tema. Yo empecé a dar, ya la semana pasada, empecé a dar conceptos de la guía 9. ¿Está? Y esto es lo que, Sí, profe. esto es lo que me faltaba, Gracias. que era, bueno, esto es lo que me faltaba, que era matriz. Cómo se declara una matriz, el vector y todo este tipo de cosas. ¿Está? Bueno, a ver, yo... Profe, Sí, una pregunta. En la primera parte, cuando hace la matriz, ajá, en los for, en el primer for dice ahí el i menor al m cice 0. ajá. Y en el segundo for dice Size j 1, menor al m cice 1. ajá. ¿Por qué 0 en uno y 1 en el otro? Mira el comentario de arriba. El size 0 te retorna la cantidad de filas que tiene la matriz. Y el size Ajá. 1 te retorna la cantidad de columnas que tiene una matriz. Claro, pero eso es siempre así, digamos. Siempre, siempre es así. ¿Está? Ah, bien. O sea, con lo cual, así como en el vector no hace falta saber de antemano cuántos valores tenemos, o sea, vos con el 6 sabés qué tamaño tiene en ese momento, en la matriz, si querés saber la cantidad de filas que tiene, lo haces con 6 entre paréntesis el 0, y si querés saber la cantidad de columnas, el 1. ¿Está? Bien. Bueno, nosotros la clase pasada, acá está, ¿ves? Que es 6 sin nada, porque es un vector lineal, pero como es una matriz, hay que decirle al compilador qué es lo que quiero saber, si la cantidad de filas o la cantidad de columnas. Bueno, yo antes de seguir, lo que voy a hacer, gente, aguántenme un segundito, les voy a mandar estos dos ejercicios a todos, así ya lo tienen. Ahora vamos a seguir trabajando sobre eso, ¿no? Aguántenme un segundito. Les voy a juntar estos dos ejercicios. Ahí les envío el mail. En la medida que lo reciben, lo bajan y yo voy a pausar un poquito la grabación. Hasta acá, nosotros utilizamos funciones a las que se le puede pasar como parámetros un vector o una matriz. ¿Está? Perfecto. Ahora, observen lo que yo voy a hacer. Yo voy a grabar esto o con otro nombre. Porque así como matrix y vector es un tipo de dato como cualquier otro, una función me puede retornar un matrix y un vector. Observen esto, ¿no? Le paso una... no, perdón. Y que me tire, por ejemplo, la in filas, in columnas.
Es decir, yo voy a, en vez de hacer esto que ven acá, tengo una función que le voy a pasar la cantidad de filas, la cantidad de columnas, y me va a devolver un resultado que es una matriz. ¿Está? Bien. Con lo cual, lo copio, lo vamos a pegar acá abajo. Y vamos a poner, voy a declarar un auxiliar. Filas, columnas. Quiere decir que ya no lo hago más de 10 por 10, o sino de filas, columnas, lo que yo ingrese. Y ahora, yo voy a copiar este bucle acá. Le voy a sacar este code que no me hace falta dentro de la función. Acá es, vamos a poner aux. Uy, perdón. Acá vamos a poner aux. ¿Ven? Declaro una matriz auxiliar con las filas y columnas, la lleno con valores al azar, y fijen esto. Retorno la matriz entera. Así de sencillo. ¿Ven? O sea, yo adentro de la función declaro una matriz con las filas y columnas, la lleno con valores al azar y la retorno. Ah, sí. Ahí está, gracias. Ahora, observen cómo, ahora, fíjense que yo voy a ir arriba, ahora. ¿Ya? Y filas. Code. Ingrese cantidad de filas. Y lo mismo voy a hacer. Ingrese cantidad de columnas. Y que lea la variable columnas. Y ya, no, cuando yo declare la matriz, ya no le voy a dar esta dimensión. Fíjense lo que voy a hacer. Esto va a ser igual a genera matriz, filas. Fíjense en la secuencia. Le pido al usuario o al que usa el programa que ingrese la cantidad de filas de columnas. Con esa cantidad de filas de columnas me genera la matriz. Vamos a compilar por las dudas que no me olvide nada. Sí. Fíjense, vamos a poner de 10 filas, de 10 columnas, y ahí está exactamente el mismo resultado. Vamos a ver si funciona esto con una matriz más chica. Vamos a poner 8 filas por 8 columnas. ¿Ven? Funciona lo mismo. Y ¿hasta acá se entendió esto o lo explicamos otra vez, por favor?
lo importante es que entiendan que una función, lo importante es que entiendan que una función no solamente puede devolver un tipo de datos simple como un int, un float, un bool, sino que puede devolver vectores y matrices. ¿Está? En síntesis, una función puede devolver cualquier tipo de datos de que tengamos disponibles. ¿Está? Entonces hagan lo siguiente. Yo quiero que ahora hagan lo siguiente. Se animan a hacer una función así, ¿ven? Yo hago una función que se llame diagonal, que me va a devolver un vector con los números o los valores que estén por encima de la diagonal principal. Le paso como parámetro la matriz M, ¿no? Con lo cual, ustedes deben ir abajo y codificar esta función, es decir, poner esto que está acá adentro de la función y retornarme el vector. ¿Mm? Yo voy a pausar la grabación un cachitito. Entonces, en síntesis, gente, tengan en cuenta que la función no solamente puede devolver un tipo de datos simple como el int o el float o el bool, puede devolver matrices, puede devolver vectores, y más adelante van a ver cómo van a devolver tuplas, van a devolver struct, cualquier tipo de dato que ustedes puedan usar o crear. ¿Está? Fíjense cómo uno ingresa la cantidad de filas y columnas y la función genera la matriz y la retorna, que es la que ven acá abajo. Fíjense cómo genera una matriz auxiliar y la retorna con el retorno, y lo mismo hace con la función diagonal. Toma la matriz, genera el vector con la función diagonal y lo retorna. Con lo cual quedó un algoritmo totalmente parametrizado. Y cuando más parametrizado es un algoritmo, quiere decir que cumple con la regla de la generalidad. ¿Está? Esto también le pueden volver a repreguntar en la teoría algo como eso. Bueno. Ahora, yo ahora, dentro de un ratito, yo les voy a mandar este ejercicio. Hay un ejercicio de la guía 8 de funciones. Vamos a hacer algo más, a empezar a hacer algo más cortito. No, perdón, esa es la práctica. Acá vamos a abrir la práctica. De la guía 8, el ejercicio 2. Esto lo vamos a guardar como ejercicio 2 de la guía 8. ¿Qué es lo que dice el ejercicio 2 de la guía 8? Que hay que generar, determinar, informar, bueno, los 1000 no, vamos a hacer que yo los 50 primeros números primos. Algo que se pueda mostrar por pantalla, ¿no? Informar por pantalla los primeros 50 números primos. Entonces, ese algoritmo, si ustedes lo buscan por ahí, lo tienen que tener hecho en el PCInt. Eso lo habíamos hecho. Con lo cual yo puedo poner bool bool es primo.
¿no es cierto? Y le voy a mandar el número como parámetro. A ver. Yo les pongo acá esto, ¿no? ¿Recuerdan cómo era el algoritmo del número primo? ¿Alguno se acuerda? No se peleen, ¿eh? Por levantar la mano y hablarme. ¿Alguno recuerda? A ver. Si yo tengo, por ejemplo, este número, vamos a poner el 11. El 11 es un número primo. Exactamente, un for y un if adentro. El 11 es número primo. ¿Está? Un número primo dijimos que es cuando es divisible por sí mismo y la unidad, nada más. Por ejemplo, el número 11 es divisible 2. Vamos a poner más grande si se ve. No. Divisible 3. No. Divisible 4. Tampoco. Divisible 5. Tampoco es. ¿Tiene sentido seguir con el 6, 7, 8 y 9? ¿Qué les parece a ustedes? Exactamente no, porque ya si bueno, entonces quiere decir que nosotros cuando ingresamos un número para saber si es primo o no, empezamos a probar desde la divisibilidad, desde 2 hasta un tope. Acá, bueno, sería hasta, el tope sería una forma de verlo hasta la mitad de un número. Pero hay una forma más eficiente de calcular el tope, que es la raíz cuadrada de ese número. No, porque una vez que no es divisible 5, en este caso, que es la mitad, no tiene sentido ser divisible 6, ni divisible 7, porque obviamente que el 11 no va a ser divisible 7. Hay un tope, Nicolás. ¿Está? En este caso yo establecí que hasta la mitad del número. Si yo no encuentro un divisible hasta la mitad del número, más allá de la mitad del número tampoco va a ser divisible. ¿Está? Con lo cual, uno diría que el tope para probar la divisibilidad es la mitad, pero hay una forma más eficiente todavía, que es la raíz cuadrada de ese número. El tope sería la raíz cuadrada de 11. Bueno, con lo cual decimos int y int un tope es de 2 a tope. De 2 a tope, lo que hace es probar la divisibilidad. Se entiende, ¿no? Porque yo puse como ejemplo el 11 porque es un número más chico y lo puedo mostrar acá. Acá. Pero, ¿se entiende por qué no tiene sentido seguir más allá de la mitad del número? Bueno. Pero les decía que hay una forma más eficiente todavía de calcular ese tope.
ese tope es, vamos a poner, vamos a declarar una variable booleana primo que por defecto tenga valor true. Vamos a asumir que el número es primo. Ahora, el tope es igual ¿qué es la raíz cuadrada de ese número? Ahora observen eso, ¿no? For i que va desde 2. I menor o igual al tope. Menor o igual al tope. I más. Y acá pregunto, si i dividido, si número es divisible i, o sea que esto da 0, si se da esta condición, significa que es divisible. Entonces, primo igual false. Y una vez que encontré un divisible, no tiene sentido seguir, ¿no? Ya está. Ya significa que no es primo. Y finalmente, return. ¿Lo ven? Vamos a repasar. Entra un número, 11, saca la raíz cuadrada, de 2 hasta ese tope, se fija si el número es divisible. Si es divisible, no es primo. Vamos a probar. Número, code, ingrese un número, sin número. Bueno, ya pregunto, if primo, fíjense que poner esto o poner esto es lo mismo, ¿no? Porque se trata de una variable booleana que vale verdadero o falso. Si no, vamos a poner que número no es primo. Vamos a poner un no grandote, no es primo. Vamos a grabar, voy a compilar, a ver que no me olvido de nada, que no le gustó. Acá, perdón, faltó el punto y coma ahí. Vamos a poner 24. El 24 no es primo, por supuesto. ¿Está? Ahora voy a poner que yo, el 19. El 19 es primo. Vamos a seguirlo paso a paso esto ahora. Yo voy a poner un punto de interrupción acá en la función. Vamos a ejecutarlo. Y vamos a poner un, qué sé yo, vamos a poner un 9 para que sea más rápido.
Vamos a pulsar F6. Uf. Tope me quedó en 3. ¿Tá? Fíjense. 3 número es divisible y que en ese momento está en 2, no. Pasa a 3. 9 es divisible 3, sí, entonces no es primo. Primo se pone en falso, break, termino, ya no sigo buscando y retorno que el número es primo. ¿Ven? Si yo veo acá, me muestra que el 9 no es primo. Perfecto. Ahí quedó. Lo que ustedes, yo ahora les voy a mandar eso, lo único que les va a quedar a ustedes es que esto, hacerlo en un bucle repetitivo para que me muestre los 50 primeros números primos. Acá muestra un solo que ingresa por pantalla, pero no hay que ingresar por pantalla, hay que generar una serie de números y ver si es primo. ¿Está? Y mostrar los primeros 50 números primos. Bueno, yo ahora voy a detener la grabación, ya está.